¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Bienvenidos otra vez a mi canal, en el que vamos a dar la inauguración a una nueva sección en el canal, en donde vamos a hablar de temas de pedofilia y teorías conspirativas. Porque ustedes no saben, boludo, en la que me metí. Me puse a investigar un montón sobre red de pedofilia y no saben la cantidad de famosos y gente muy grosa está involucrada en esto, y que se sabe muy poco al respecto, o sea, públicamente. Porque en el día que se sepa todo, caen una banda de gente importante, y que todos ustedes los tienen allá arriba. Pero antes de llegar a hablar de una teoría conspirativa, primero hay que conocer dos casos que están completamente confirmados, están sentenciados por la justicia y que son públicamente conocidos. Pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar con el caso de Jeffrey Epstein, que era un multimillonario que se rodeaba de presidentes, de personajes de la realeza y de muchas personas de la farándula. O sea, el chabón tenía mucho, pero mucho poder. Pero es una persona que pasaba de rodearse de esas personas a terminar muerto en una prisión. Pero el misterio de su muerte, que fue un suicidio supuestamente, es que hay mucho, pero mucho misterio. Porque podría ser que caigan muchas personas famosas, muchas personas que llegaron a la presidencia y que son personas muy, pero muy poderosas. Pero antes de hablar de quiénes eran estas personas y por qué se suicidó, vamos a hablar un poco de quién era Jeffrey Epstein y cómo llegó a lo más alto del mundo. Él era una persona de clase media baja que luchó un montón, se forzó una banda para llegar a lo más alto del mundo empresarial. Él nunca terminó sus estudios de matemática ni física, pero su carrera en el mundo empezó cuando le dictaba clases a los hijos de las familias acomodadas en el Upper East Side en Manhattan, que básicamente es un barrio privado de gente de mucha, pero mucha guita. Él dio su salto al mundo empresarial cuando uno de los padres de los hijos que daba clases lo recomendó para trabajar en el banco de inversiones de Bear Stearns en 1976. En ese lugar tuvo tanto, pero tanto éxito que logró crear una red de contactos muy amplia y logró fundar su propia firma. 6 años después ya se movía con facilidad en el mundo de las élites empresariales, políticas y culturales de los Estados Unidos. Se rodeaba de gente como Bill Clinton, el presidente Andrés de Inglaterra, Woody Allen o Donald Trump, que en ese entonces era solamente un empresario neoyorquino. Todo esto se vino abajo en el 2005 cuando los padres de una chica de 14 años lo denunció por haber abusado supuestamente de ella. De tanto, pero de tanto investigar, las autoridades encontraron algo completamente terrorífico. El multimillonario junto con sus empleados tenía montado una red de pedofilia, que consistía en llevar menores de edad a sus residencias de Manhattan y Palm Beach. Supuestamente les prometía que las iba a convertir en modelos y les iba a pagar toda su universidad. Y cuando llegaban a su casa es cuando empezaba el terror. Les ofrecía dinero a cambio de algo tan simple como un masaje, en el que les pedía que se saquen la ropa y poco a poco subía el tono del contacto, hasta terminar en abuso sexual o con Epstein masturbándose mientras ellas lo tocaban. En esa época también salieron a la luz que llevaba a las menores a su isla privada ubicada en las Islas Vírgenes. Invitaba a sus amigos para hacer fiestas y orgías. Allá llevaba a varias niñas, a quienes transportaba en su avión privado, al que la prensa bautizó Lolita Express. En el 2016 el caso llegó a los estrados, cuando un fiscal lo acusó formalmente de tener relaciones con una menor. Él se defendía diciendo que siempre creyó que las personas eran mayores de 18 años y que la relación era consensuada. El escándalo amenazaba con mandarlo a la cárcel de por vida. Pero todo esto se calmó cuando el entonces fiscal federal de Miami, Alexander Acosta, negoció con los abogados de Epstein para que se declarara culpable de haber prostituido a una menor y aceptara quedar incluido en el registro federal de los delincuentes sexuales, a cambio de ocultar los otros cargos. El acuerdo secreto criticado por todos terminó en junio de 2008 cuando Epstein fue mandado a la cárcel, pero tenía condiciones bastante favorables. Solo estuvo 13 meses en prisión y lo dejaban salir a su oficina durante 12 horas al día, 6 días a la semana. Cuando salió libre intentó limpiar su imagen. Asistía a cenas de millonarios, donaba plata a la caridad y en las entrevistas decía que no era un depredador sexual, pues solo había cometido un delito. Es la diferencia entre un asesino y una persona que robó una rosquilla. En noviembre de 2018 todo esto volvió a salir a la luz, cuando la periodista Julie Brown publicó un reportaje en el que mostraba la red sexual de menores que habían descubierto las autoridades sobre el millonario, los secretos sobre su primer juicio y los testimonios de varias víctimas. Eso metió en problemas a Alexander Acosta, quien como fiscal había avalado el acuerdo secreto. Tuvo que renunciar a su cargo como secretario de trabajo en la administración de Donald Trump, que ejercía desde 2017. Además, impulsó a otras mujeres a denunciar a Epstein de nuevo. El 6 de julio, cuando regresaba a la ciudad luego de sus vacaciones en París, las autoridades arrestaron al millonario, esta vez decididos a actuar con todo el peso de la ley. Agentes del FBI allanaron su casa de Manhattan y encontraron una caja fuerte con algo aterrador. Había un CD que tenía fotos de muchas de sus víctimas, algunas de ellas desnudas.
Epstein intentó obtener la libertad bajo fianza, la cual se la denegaron rotundamente, diciendo que era un peligro para la sociedad. A cambio, lo mandaron al centro correccional de New York, una de las cárceles más seguras del mundo. Pero ahí es cuando las cosas se ponen muy pero muy extrañas. Epstein apareció con hematomas en su cuello, donde supuestamente se había intentado suicidar. Es ahí cuando activaron un protocolo que lo mantenía en vigilancia a las 24 horas del día. Pero 10 días después apareció muerto. Aparentemente se había suicidado. Se colgó con una cuerda hecha con sábanas. Después de su muerte surgieron otros datos que hoy en día generan alarma. Por ejemplo, esa noche los guardias no siguieron el protocolo de rutina, que indicaba pasar a vigilarlo cada 30 minutos. Y Epstein estuvo solo en su celda cuando las políticas de la cárcel indicaban que debía estar acompañado. O sea, entienden que justo las cámaras de vigilancia dejaron de funcionar, los policías no hicieron su control de rutina, y el chabón, ¡pum!, apareció muerto. ¡Apa! ¿Se suicidó? ¿Se mató solo? Ahora, yo me pongo a pensar, capaz él había intentado suicidarse la primera vez, pero sabiendo que cuando intentaba hacer su intento de suicidio lo iban a tener que mantener vigilado 24 horas, porque él sabía que lo iban a intentar matar. O sea, el chabón tenía a su alrededor gente muy pero muy grosa que si él llegaba a hablar caían un montón. Aparte, ni siquiera hay fotos de cómo se encontró el cuerpo la primera vez, que es algo súper básico en una escena del crimen, fotografiar cómo se encontraba el muerto. Razón por la cual hay mucho misterio alrededor de esta muerte, porque también se encontraron lesiones que estaban hechas post-mortem. Pero bueno, en fin, justo cuando alguien de mucha importancia iba a dar nombres sobre quienes integraban esta red de pedofilia, se suicidó. Mágicamente. Igualmente, un día antes de su muerte, un juez publicó cientos de documentos de la investigación, y entre ellos se encontraba la lista de los invitados a su isla privada, en donde se ven un montón de nombres de famosos, que entre ellos se encontraban muchos artistas, músicos y modelos como Dustin Hoffman, que ya había sido acusado de abuso sexual de menores en 2017, Michael Jackson, que todos ya conocen el pasado de Michael Jackson, Kevin Spacey, conocido por su actuación en House of Cards, venía siendo denunciado por abuso sexual, quien acaba de ser perdonado por un caso de pedofilia y de acoso. Caso muy particular de Spacey es que todos los que lo habían denunciado terminaron muertos. Mick Jagger de los Rolling Stones, el príncipe de Inglaterra y muchos magnates y políticos. Así que gente, este es un caso real, está documentado, no es ninguna teoría conspirativa. Y este caso no es un caso aislado, está relacionado con otro más, en el que poco a poco se van atando estos hilos y se va conociendo quiénes son los integrantes de esta red de pedofilia y de tráfico humano. Esto vendría a ser la punta del iceberg. Así que gente, este fue el primer caso y el primer video de esta serie. Así que sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente caso, gente. Un beso grande, que tengan buenas noches. Chao.